Programa Volviendo a las Raíces de la Fe. La verdad que venimos un poquito corriendo con el pastor, pero estamos contentos de estar aquí una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios que nos tiene preparado Dios hoy en día, para hablarlos de su palabra, para hablar de un tema muy importante, muy interesante, como todos los temas que tenemos los días viernes, porque nos encontramos nosotros los días viernes de 6 a 7 de la tarde. Nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe, y que les habla es la hermana Angélica, y además pertenecemos a la iglesia Ictus. Así que le damos la bienvenida a usted, amigo, hermano, que nos está escuchando, para que esté compartiendo este tema tan interesante, porque hoy hablaremos sobre el matrimonio. Y le damos la bienvenida al pastor César. Hola, mi hermana Angélica, que el Señor le bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando. Como decía mi hermana Angélica, hoy día traemos un tema bastante interesante que tiene que ver con el matrimonio según lo que Dios ha establecido. Vamos a hablar distintas cosas. Hemos venido hablando sobre la familia, sobre el bullying, sobre el feminismo, sobre el propósito de Cristo y distintos temas que el Señor por misericordia nos permite tener aquí conversando. Así que es importante, los saludo y deseando muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Comenzamos orando, pastor? Amén. Amén. Dios mío, te damos gracias por las bendiciones, por tenernos con vida, con salud, porque tenemos este espacio, este medio, sí, para proclamar a los cuatro vientos, Señor, tu palabra, para proclamar de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Dios, y para hablar temas tan importantes, pero lamentablemente tan olvidados, Señor, en esta sociedad. Y nosotros como iglesia, Señor, como iglesia cristiana, tu salvación, Señor, queremos poner, Dios mío, la palabra por delante, queremos poner la verdad por delante, queremos poner la base de estos principios bíblicos para una sociedad que se pierde día tras día, para una sociedad que está perdiendo los fundamentos, Señor, una sociedad que desprecia la familia y los valores cristianos. Y también, lamentablemente, parte de la iglesia también ha caído, Señor, en este sueño de la indiferencia, Señor, y ha abandonado algunos valores que son esenciales en la vida del cristiano. Ayúdanos como iglesia, Señor, a todos los cristianos, Señor, a estar más firmes cada día sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Danos de tu gracia, danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Anteriormente, las semanas anteriores estuvimos hablando del rol de la mujer, el rol del hombre, ¿no es cierto?, del varón, del esposo, y hoy vamos a hablar del matrimonio. O sea, se va a mezclar estos dos roles y vamos a hablar sobre el matrimonio. Amén. Entonces vamos a ir un poquito a la introducción. ¿Sí? Dice: el propósito de Dios para el matrimonio. El verdadero matrimonio está basado en Dios. Él estableció una forma y Él nos entrega el fundamento apropiado que está en Cristo. Uh-huh. Amén. Y aquí tengo un versículo, pastor. Sí. Ahí vamos a ir, ¿no es cierto? Dice Génesis 2, dijo Jehová Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Amén, amén. Amén. Sí, muy importante porque, bueno, ahí lo que hemos venido hablando, porque muchas veces nos vamos como sociedad y como iglesia a los extremos. A veces se piensa que el machismo es bueno, o en otras ocasiones se piensa que el feminismo es bueno, pero hemos hablado de que en realidad lo que Dios quiere es un complemento. Y muchas veces también ha entrado ese machismo a la iglesia y a la mujer se le mira en menos, se le desprecia como sin valor. Hemos hablado también de eso, que la mujer tiene un valor, que Dios le ha dado un valor, y aquí vemos que Dios mismo dice: no es bueno que el hombre esté solo, y le va a hacer y le hizo una ayuda idónea. O sea, no es una persona que lo va a molestar o una persona que lo va a perjudicar, sino que una amiga, una aliada, una compañera. Y en ese el rol que hemos venido hablando, que tanto el hombre como la mujer son en el matrimonio son amigos, ¿cierto? Son compañeros, no son enemigos, sino que para que cada uno vaya caminando juntos. No es que uno vaya adelante y el otro vaya quedando atrás, sino que juntos de la mano y van construyendo la familia y van cumpliendo el propósito de Dios, porque aquí recordemos que cuando Dios les habla a los dos, ¿cierto? Y les dice
que los bendice a los dos, que les dio una misión a los dos. Hemos hablado de eso, de que fructifiquen la tierra, sojúzguenla, ¿cierto? Gobiernen sobre los animales, sobre las bestias, enseñoréense de todo lo que está. Dios le dio potestad a ese Adán y a esa Eva, sobre todas las cosas, ¿ya? Y bueno, sabemos que después de eso viene el pecado de Adán con Eva, viene la perdición, viene el pecado, viene la muerte. Pero ahora como cristianos hemos vuelto a ese origen, a la restauración de todas las cosas, a la restauración del matrimonio, a la restauración del amor, a la restauración de esa relación que tiene que haber entre Dios y sus hijos. Amén, pastor. Miren, Efesios 5:32 dice, no lo tengo a mano para leerlo, pero a ver, déjeme buscar aquí. Efesios 5, me parece versículo 32. Efesios 5, versículo 32. Sí, claro. Dice, aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. ¿Eso? Así es, amén. Entonces aquí el matrimonio tiene un propósito mucho más importante, ¿no es cierto? Porque el mostrar al mundo la relación de Jesucristo como Salvador que tiene con la Iglesia. Así es. Eso es uno de los... Y protector, ahí podríamos agregarle Así protector, el que cuida, el que ayuda. Exacto, y cómo es Cristo con su Iglesia, está todo relacionado con una relación de amor. Así es. Así y es lo que hablamos el otro día, de cómo este esposo como Cristo, o este esposo según Cristo, que Cristo es nuestro molde. Para los que somos casados, Cristo es nuestro molde, el molde de amor, de compañerismo, de amistad, de respeto, de ternura y tantos atributos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor, y aquí hay algo bien importante también, dice, un fundamento malo es un fundamento humano, o un fundamento del diablo, pero el fundamento que es firme, es sólido para un matrimonio y que establece todo lo que Dios ha establecido para el matrimonio, se encuentra en Dios. Entonces podríamos decir que cuando un matrimonio, según lo que usted ha hablado, lo que hemos hablado por la palabra, un matrimonio que está fundamentado en Cristo, que está fundamentado en la palabra, que tiene a Dios ahí en el primer lugar, es un matrimonio exitoso. Amén. Porque amén. Está seguro en Cristo. Pero cuando un matrimonio abandona los principios cristianos, cuando abandona el respeto, cuando abandona la comunicación y todo lo que hemos venido hablando, se pierde todo eso, se pierde el respeto, se pierde la relación, se quiebra, no hay amor, no hay voluntad de amar, todo se transforma en pleito, en pelea, en riña. Así y ya Dios no puede estar ahí. Claro, voluntad de amar, que es importante, porque la voluntad del hombre siempre va a mirar por él. Va a ser un poco egoísta. Y la Biblia es clara cuando dice que Dios no puede estar donde hay discordia, donde hay división. Sí. Entonces, ¿cómo Dios va a estar en un matrimonio que hay división? Si hablamos del matrimonio, ¿cómo Dios va a estar ahí presente? Y lo otro, es la palabra clave que usted mencionaba recién, el éxito. Porque el matrimonio no va a estar exento de problemas, ni dificultades. Pero sí va a ser un matrimonio exitoso el matrimonio que enfrenta y sabe resolver los problemas. Claro. Es el matrimonio que tiene éxito. Mire, dice, el matrimonio en Cristo experimenta paz, gozo y un amor duradero. ¿Qué diferencia está con un matrimonio que no está fundamentado en la palabra de Dios? ¿Qué diferencia? Porque puedo poner todos mis talentos, pero hacer mi voluntad. O la esposa va a hacer su voluntad, o el esposo, en el fondo no va a hacer lo que Dios estableció ni Él quiere. Claro, y también podemos sumar ahí que estamos viviendo en una sociedad que es una sociedad de lo desechable. Sí. Sí, por ejemplo, y todo express, todo rápido, la comida rápida, que me atiendan rápido en un negocio, que yo quiero tomar algo, darle un uso y después lo elimino porque ya no me sirve, y eso se ha llevado también a los matrimonios. O sea, una pelea, una pequeña discordia, o los hijos, o pequeñas cosas que a lo mejor antes estaba la paciencia, y hoy día no está la paciencia, no está la tolerancia para soportar pequeños quiebres que hay de repente en el matrimonio. Hay problemas, hay dificultad económica, hay una enfermedad, de repente uno escucha casos o lee casos se da mucho, de un niño que nace enfermo, y los padres lo abandonan, tanto padre o madre, y dejan a esos pequeños abandonados. Entonces no hay voluntad, no hay ganas de salir adelante, sí, no hay entrega, no hay renuncia también. No hay renuncia. Entonces
es triste ver esa situación porque todo se transforma en desechable, entonces no hay paciencia. Así es. Entonces, bueno, todos los principios de Dios, yo quiero leer Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice, cuando Dios creó al hombre, esta es la Biblia, Dios habla hoy, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. El 28 dice, y les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Bueno, ahí podemos ver uno de los propósitos de Dios, que tengan hijos, que sean bendecidos, ¿cierto? Que gobiernen sobre todo los peces, sobre todo los animales. Entonces Dios les dio autoridad. Lo que está demostrando aquí la Biblia es que Dios, a ese matrimonio que Él constituyó, que es la primera familia, Adán y Eva, y Él les dio una bendición y les dio una misión, y es a ese nivel que nosotros tenemos que llegar como cristianos, volver a ese origen donde Adán tenía una relación íntima con Dios, que conversaba con Él, ¿cierto? Y después del pecado, Adán y Eva se esconden porque se avergüenzan, ¿cierto? Esa es la condición que estaba usted, estaba yo, estaban los hermanos que nos escuchan, una condición de pecado, y nosotros nos escondíamos de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo, nos perdonó, nos salvó, nos redimió, y ahora ya no tenemos que escondernos, porque ahora podemos mirarlo de frente, estamos en su gracia, fuimos lavados por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo, y hoy día podemos retomar esa relación que estaba en el principio. Amén, amén. Hay que retomar esa relación esposo, para poder llevar a nuestro matrimonio adelante, ¿no es cierto? Y poder criar a nuestros hijos en amor, en paz y en armonía, porque eso es lo que Dios anhela. Y cuando usted hablaba respecto de cómo estos problemas que afectan a veces a los matrimonios, yo me imagino cuando va ese barco, ese bote en el mar, uno a veces ve documental o películas y va ese barco hacia arriba, después hacia abajo, se hunde en la ola, después como que le entra un poco de agua y ahí los que van navegando tiran el agua hacia afuera, pero el bote sale a flote igual. Entonces va y enfrenta ese mar. Entonces muchas veces los hombres y mujeres, los matrimonios, ante cualquier problema, como que se lanzan al agua, por decirlo, claro, desertan del barco, sin haber una lucha, sin ver, veamos por aquí, bueno, veamos cómo... Es lo que más se ve, claro, es inmediatamente la separación. Y lo más triste, porque uno podría decir, bueno, en el mundo, de alguna manera, entre comillas, normal, ya, porque no tienen a Cristo, no tienen a Dios, pero lo más terrible es cuando esta plaga, podríamos decirlo, porque el divorcio se ha transformado en una plaga, llega a la iglesia. Entonces hoy día vemos que se torna normal, claro, muchos matrimonios separados, muchos de estos problemas que no deberían existir, pero existen. El concepto, lo que Dios dice, el matrimonio es para toda la vida. Claro. No es porque tengo un problema, porque no aguanto. Claro, porque a lo mejor el esposo no está cumpliendo el rol, o la esposa no está cumpliendo el rol, pero uno de ellos sí lo está cumpliendo. Claro. Y esa persona, ese esposo o esa mujer que están cumpliendo el rol, Dios de ahí va a ser. Pero si ninguno de los dos cumple el rol, si los dos no aceptan sus diferencias, ¿qué van a hacer? Viene la separación. Y porque también ahí podemos unirlo a que nos falta esperar en Dios también, nos falta tener confianza en Dios, porque todo lo queremos rápido. Entonces Dios a veces tiene que actuar en proceso, ya, porque esto no es una varita mágica. Entonces a veces tiene que Dios tratar con ese esposo o con esa esposa, y el otro tiene que tener paciencia también, y eso es lo que se tiene que volver a tener, la paciencia, el amor, el respeto. Entonces ya se traduce todo en el grito, en que quién manda más, ¿cierto? Y eso lamentablemente lo ven nuestros hijos, y ven ese ejemplo. Entonces, como lo que hemos venido hablando, el matrimonio, hombre y mujer, hemos sido creados para estar en amor, en unidad, en bendición. No puede haber discordia ni pelea, ¿cierto? En un hogar cristiano tiene que reinar la paz, tiene que reinar la tolerancia, el respeto, la mansedumbre, ¿cierto? La sobriedad. Eso es lo que Dios nos manda, y la Biblia es muy clara, ni los gritos, ni nada de eso. Todo eso va a suceder
siempre y cuando el hombre se someta a Dios, claro, solamente, porque si yo recibo de los estatutos, recibo de su conocimiento, recibo de lo que Dios quiere darme para mi vida, yo voy a ser fructífera en mi matrimonio, en la relación con mi esposo, en la relación con mis hijos. Eso va a depender de mí. Claro, y de hecho, si hablamos del tema del divorcio, la Biblia es súper clara, Jesucristo es súper claro de que hay razones. Dios permite el divorcio en ocasiones o en excepciones muy extremas, ¿cierto? Una de las cuales es la fornicación o el adulterio, que es básicamente lo mismo, una relación extramarital, ¿cierto? Una relación sexual con un amante, con una persona que no es la esposa o el esposo. Ese es uno de los casos que Jesús nombra claramente, que en esos casos sí está permitido el divorcio. Ya también está la opción del perdón, también, ¿cierto? Pero si no hay una voluntad o ya se quiebra totalmente esa relación, sí en esos casos estaría permitido. Cuando se buscó la ayuda por todos lados. Exactamente, cuando claro, Dios siempre quiere la restauración, el perdón y todo, pero hay ocasiones en que sencillamente no se puede, y en esos casos Dios sí permite eso, ese divorcio, y también lo podríamos sumar otros casos extremos que suceden, ¿ya? Que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, son cosas que suceden. Por ejemplo, un hombre golpeador, estamos hablando dentro de la iglesia, de que suceden casos, y no puede estar una mujer permitiendo eso. Claro, entonces a veces se confunden las cosas porque decimos, no, que los cristianos debemos perdonar y debemos aguantar todo. Claro, pero también hay un límite, o sea, también esa mujer es digna y no puede permitir esas cosas, o hay casos que, por ejemplo, un padre que puede abusar sexualmente de su hijo, y estamos hablando dentro de la iglesia, en el cristianismo, o un hombre que va a la iglesia pero es borracho y se ha hecho todos los intentos por tratar de sacarlo, pero ya esa mujer va a llegar un momento que no va a dar más, y ¿por qué tiene que cargar con esa culpa de él? O casos de drogadicción. En esos casos extremos, si ya se han tratado de resolver todas las cosas y aún ese hombre no quiere, no se puede obligar. Entonces, sí, en casos extremos como eso, Dios permitiría el divorcio. Obviamente lo que nosotros tenemos que llegar a no llegar a esos casos extremos, o sea, que con el amor, con el perdón, con una conversación con los pastores, con hombres que sean sabios, poder llegar a que no se divorcien. Es que Dios nos da todas las herramientas, pastor, para no llegar a eso, o para ya decir, ya, esto no da para más. Está la palabra, está el Señor, tengo la oración, está la fe, tengo a líderes, ¿no es cierto?, que me pueden ayudar. Y a veces sucede que están esas herramientas, a veces en la iglesia, y a veces son las personas las que no quieren tomar esa herramienta. Porque hay otro detalle importante, que dice, no es que yo ya no lo amo, es que ya se fue, el amor se perdió, pero sabes que Dios también puede hacer un milagro. Exactamente. Entonces, tampoco podemos buscar la excusa como para llegar a eso y decir, no, es que ya no. No, hay que hacer lo imposible, hay que hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance, y Dios va haciendo en uno también y nos va ayudando en eso. No nos desampara. ¿Y qué sucede a veces? Que el problema es que el esposo quiere dejar mal a la esposa en esos casos, o la esposa quiere dejar mal al esposo, y finalmente se va destruyendo eso. Pero Dios conoce los corazones de cada uno, las intenciones. Y a veces, porque uno a veces, en mi caso como pastor, me ha tocado enfrentar situaciones así, en donde uno escucha la versión de uno, exacto, y después le toca escuchar la versión del otro, pero el hombre, hablemos de hombre o mujer, siempre va a tratar de culpar al otro. Claro. Entonces va a contar su parte bonita, pero no va a contar sus errores, no va a contar, por ejemplo, que a lo mejor no ayudaba. Ahí está el punto, ahí está donde Dios, cuando uno reconoce, es lo mismo una cosa muy personal. O sea, cuando Dios trata personalmente con uno, viene primero el arrepentimiento a nuestra vida. Entonces en el matrimonio ocurre lo mismo. Usted dice, se plantea, usted dice, ¿qué es lo que hice, Señor? En esto me equivoqué. Claro. Y Dios ahí actúa. Pero si yo empiezo a decir no, o voy a desahogarme, yo digo, no, es que Él me engañó, es que Él, pero ¿por qué llegó al engaño? O sea, uno tiene que empezar a autoevaluarse. Claro, y tiene que ver con eso, porque a veces en ese echarle la culpa al otro, pero hay una falta de humildad de decir realmente, yo también tuve culpa en esto,
Entonces, porque en el matrimonio siempre es como la culpa es compartida, siempre empieza por pequeñas cosas y es ahí donde nosotros tenemos que tener el ojo para... Sí, es fuerte decir, pastor, no, es que él me engañó. Pero, ¿qué hiciste tú para que te engañara? O sea, es fuerte decirlo, pero es una verdad. Y esas verdades duelen, pero esa verdad es donde Dios nos confronta y dice, pero ¿dónde estabas tú? Claro, es como cuando uno puede ver, supongamos, nos toca ver de repente a un drogadicto, a un borrachito en la calle, y uno dice qué triste esa condición, pero para llegar a eso no es que llegó de un día para otro, ¿cierto? De que pierden su dignidad, pierden su higiene, pierden muchas cosas como seres humanos, pero para llegar a eso tuvo que haber una historia detrás, claro, y empezó de a poco. Entonces en el matrimonio es lo mismo, o sea, para llegar a un divorcio no es que de la noche a la mañana alguien dijo, el esposo o la esposa dijo ya, me quiero divorciar, sino que hay todo un tema detrás. Entonces hay que ir escarbando detrás. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se fue el amor? ¿Dónde fallé yo? ¿Dónde fallaste tú? Entonces, como cristianos nosotros nunca debemos perder la humildad. Entonces, en esa humildad el Señor nos enseña a arrepentirnos de nuestros pecados, a reconocer nuestros pecados. Entonces, de esa manera nos vamos sanando, en la manera que yo digo, perdóname por esto, me equivoqué en esto, tratemos de solucionar esto. Cuando hay hijos de por medio. Pastor, ¿qué le parece si vamos a pasar a alabar a Dios, a alabar al Señor? Y vamos a comenzar después con un versículo que habla de Génesis en el capítulo 2. Se lo voy a leer antes de ir a la alabanza. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Un versículo bien profundo para... Vamos a alabar a Dios porque, bueno, Él es digno de alabanza y Él nos ha dado una linda alabanza que se llama Te alabaré, oh mi Dios. Y es una alabanza que, en primer lugar, habla sobre la pasión con la que tenemos que alabar a Dios, con júbilo, ¿cierto?, con todo nuestro corazón. Y en el coro habla de una de las razones por qué se tiene que alabar. Y aquí podemos reconocer que Dios nos ha librado de la tempestad, de las dificultades y nos ha sostenido a pesar de las necesidades. Así que vamos a alabar al Señor con eso. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, por eso te quiero cantar. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón. Te alabaré, oh mi Dios, con toda mi pasión. Te alabaré con júbilo y con el corazón, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad. Por eso te quiero cantar, porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad, porque me has sostenido en la necesidad.
por eso te quiero cantar, por eso te quiero cantar. Te alabaré, oh mi Dios, oh, te alabaré, oh mi Dios, oh, te alabaré, oh mi Dios. Amén, hermosa alabanza, te alabaré porque tú has sido mi socorro en la tempestad, mi auxilio en la dificultad. Amén. Por eso Dios hizo el matrimonio y lo creó para toda la vida, porque Dios sabe que los problemas los podemos enfrentar, no solo, sino que con Él. Amén. Entonces, mire, aquí el versículo que leí decía, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios ordena y aconseja al hombre, pastor. Él le demanda, y dice, separarse físicamente y emocionalmente de los padres. Y no muchos cumplen eso. Claro, y a veces por muchas razones, uno escucha historias y situaciones en donde tanto la mamá de la esposa o el papá del esposo que de repente se meten demasiado en esa relación. Sí. Entonces ahí también donde hay un tercero que está inmiscuyéndose en asuntos que a lo mejor no debería. Y siempre, ahí... Sí, cuando un matrimonio recién se casa, es como que se inventan fórmulas. O sea, por ejemplo, ya, si se casan jóvenes y ambos o uno de los dos no ha terminado los estudios, que se da mucho, lo primero que dicen los papás, dicen, no, cásense, pero terminen sus carreras y después se juntan. Y ahí hay un problema. Claro. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que todo es con equilibrio, o sea, nosotros respetamos a nuestros padres, sí. ¿Ya? Y los padres tienen un lugar para a lo mejor opinar, conversar, aconsejar, con prudencia, ¿cierto? Pero cuando esto se transforma en que, supongamos, la esposa tiene que consultarle todo a la mamá, sí. O la mamá sin permiso de ese matrimonio se quiere meter en la enseñanza de los hijos, claro. O a lo mejor está dando consejos que a lo mejor son tradiciones de ella. No, y yo creo que siempre se va a estar ahí, cuando están en el hogar, a veces está la mamá, viven ahí con los mismos padres, siempre va a ser... inevitable que los papás estén opinando, claro. Porque siempre van a querer ayudarlo, apoyarlo. Claro, a eso iba de que como cristianos tenemos que tener la prudencia, o sea, sí, podemos, si somos padres siempre vamos a querer el bien, sí. Para nuestro hijo y en forma natural, no se equivoquen. Claro, en forma natural el papá va a querer ayudar a su hija porque nos cuesta como soltarlo. Sí. Pero es válido un consejo sabio. Supongamos si la mamá llama aparte a su hija y puede que haya una situación que esté equivocada de parte de ella y en el amor cristiano le da un consejo, está bien. Y esa hija puede tomar esa opinión o puede dejarla. Sí. Pero no es una suegra, por decir, que se meta Claro, entonces ahí tiene que haber también un equilibrio, porque tampoco... nosotros podemos rechazar totalmente el consejo del padre o de la madre, ¿cierto? O de los suegros que a lo mejor quieren ayudar de manera bondadosa, ¿cierto? Claro. Pero el problema es cuando ya eso traspasa ese límite. Claro, es que aquí, pastor, por ejemplo, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Claro. O sea, no dice él, esperen un año, esperen un tiempo a que les salga a la casa, porque esas son las cosas que se vienen. Claro. No están los tiempos, tienen deuda, por eso ¿cómo se llama? El consejo prematrimonial tienen que existir, claro. Sobre todo los jóvenes, porque los matrimonios se casan jovencitos, muchos se casan muy jóvenes, muchos se casan, ellos solamente están enamorados, pero Dios deja muy claro, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces nos dice Dios, primero maduren, primero organícense, primero conózcanse, primero vean su diferencia y de ahí se casan, nos claro. Dice eso Dios. Hay un ejemplo que me tocó una vez conocer de una pareja joven, unos amigos jóvenes que se casaron y bueno, vivían cerca de los padres, de los suegros, y este joven venía del trabajo y en vez de ir a estar con su esposa porque estaban recién casados, pasaba a ver a su mamá porque vivían a 1 o 2 cuadras. Claro. Entonces ahí ya se transforma en una imprudencia porque claro. No podemos dejar de amar a nuestros padres, ¿cierto?
pero ahí después ya cuando nos casamos se forma una nueva familia. Entonces a eso va. Aquí hay que entender tener un equilibrio, porque tampoco se trata de irme lejos y olvidarme de mis padres. Entonces en el cristianismo tenemos que llegar a un equilibrio tal de que no nos vayamos a extremos. Entonces, claro, ese joven tiene que seguir amando a su madre, pero no tenía por qué ir todos los días, porque ya era todos los días de trabajo, entonces estaba 1 o 2 horas y la esposa esperándolo seguramente con una once. Entonces eso está mal. Ahora es distinto, después a la larga consecuencias dolorosas. Claro, distinto si por ejemplo una vez a la semana él va y le avisa, está bien, pero si se forma todos los días, está abandonando a la que se casó con él. Entonces no está entendiendo el propósito de que ya son una nueva familia. Y esto tiene que darse en todos los casos, porque se entienden que de repente hay situaciones que puede estar viviendo con los suegros, o no viviendo, o cerca, casas cercanas, pero eso no tiene por qué nosotros permitir que a lo mejor se intrometa más de lo que corresponde. O sea, a eso voy yo, de que como cristianos sí podemos permitir un consejo sabio, ¿cierto? Sobre todo si somos cristianos, pero poner ese límite de que no sea que estemos dependiendo siempre de la opinión de los padres, porque ahí ya mejor no nos casamos. Entonces ahí también es importante que esta nueva familia tiene que recorrer su camino solo. O sea, lo primero que tienen que entender, como el dicho, el que se casa quiere, pero atención, o sea, ya no soy soltero, soy casado, ya no soy soltera, soy casada. Ese es el tema. Y lo otro también, la dependencia económica, porque seguramente a lo mejor hay familias o hay jóvenes que tienen padres de buena situación, y quizá el esposo o la esposa de alguna manera dicen, bueno, no me alcanza el dinero, puedo recurrir a mis padres o a mis suegros, y los suegros siempre van a querer ayudar, o los padres también, pero tiene que entender ese joven cristiano, esa mujer cristiana, que eso no es bueno, porque de alguna manera en la mente siempre va a estar uno diciendo, hay situaciones, perdón, pastor, hay situaciones en donde a lo mejor necesitamos acudir. A lo mejor se nos enfermó un hijo, a lo mejor, y necesito una plata que no tengo. Pero no se tiene que transformar en una costumbre. Claro, no en una forma de mala costumbre. Y al final se transforma en un vicio. Yo también conocí una pareja, un matrimonio cristiano que tenía esta situación. Entonces dependía mucho de eso y sabía que podía contar con eso, pero al final eso a la larga va haciendo daño. Porque es como que ahí, como que uno tiene que de alguna manera navegar solo, o sea, navegar solo en ese sentido, y tratar de darle las menos molestias posibles a nuestros padres, independiente de que vivamos o no vivamos con ellos, o estén cerca o estén lejos, pero que seamos una bendición también para ellos, que ellos entiendan que nosotros nos casamos, ¿cierto? Y ya vamos a darle alegría, vamos a darle nietos, vamos a darle una alegría y no problemas, porque ellos ya nos mantuvieron. Entonces es importante también la independencia económica en el matrimonio. Otro de los problemas, ya que estamos en este tema, un paréntesis, que lo comenté el otro día, hay matrimonios jóvenes cristianos que cometen el error de que trabajan los dos, ¿cierto?, antes que tengan su hijo, y separan como el dinero, o sea, este dinero es mío, y la esposa dice, este dinero es mío para mi cartera, para mis cosas, para mis perfumes, qué sé yo, y tú, hombre, esposo, tú tenés que hacerte cargo de la casa y acá, y como que las plata aparte. Y eso es un grave error, porque al final somos uno, dice el Señor. Dice que una sola carne, entonces todo lo que el dinero que entra, sea por un sueldo, sea por un negocio aparte que hicimos, lo haga la esposa, lo haga el esposo, la política que debe haber en la familia es todo para una sola caja, por decirlo. Y de ahí vamos todos remando para el mismo lado, o sea, y ahí demostramos el amor, y ahí Dios también va bendiciendo. Pero si cada uno tiene sus propias finanzas, eso es como un acto egoísta, o sea, no tiene que ver con el matrimonio, sino
mejor no nos casamos y sigamos de novios. Sí, pues que sigamos solteros. Claro. Ese es el tema. Entonces ahí el consejo para los cristianos y para los Por esposos eso, que jóvenes, que no cometan ese error, porque eso no tiene nada que ver con Dios. no, y además que por eso es importante cuando uno toma esta decisión. Es una decisión importante, es una decisión con mucha responsabilidad. Más fuerte, más. Es una decisión importante, que es una decisión de matrimonio con mucha responsabilidad. En este pasaje donde dice dejará el hombre a su padre y a su madre, nos deja claro que lo más importante ahora es su cónyuge. Ya no son sus amigos, no son, a lo mejor tenía prioridad, a lo mejor tenía muchos gustos personales, pero ahora es su cónyuge, tampoco son sus papás. Y es la persona que tiene al lado, con la que van a vivir hasta el resto de su vida. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre. Cuando se casan viene esta luna de miel, que Dios también lo habla en Proverbios, en Deuteronomio. Ellos daban un plazo, un tiempo, yo no sé de cuánto, no recuerdo, que en donde esta pareja tenía que estar sola, parece que era un año. Un año. ¿Y por qué razón un año? Imagínense que nosotros hoy en día tuviéramos esa, de irnos de una luna de miel un año, porque en ese tiempo, pastor, hay comunicación, está el amarse, el tener intimidad, el conocer a la persona, el servirse mutuamente. Y servirse, estamos hablando de muchas formas, hasta el deber conyugal que tenemos. Claro. Es ahí donde lo aprendemos nosotros. Por eso es importante el paso luna de miel. Pero también esto tiene que seguir durante el matrimonio. Claro, están casados. Era un año donde ellos se amaban, se conocían, tenían intimidad, y ellos ni siquiera podían, si había una guerra no podían ir, entonces era un privilegio que se le daba a ese matrimonio porque estaba en su luna de miel. Y es muy importante el tema de la luna de miel. Ahí también, hay muchos casos que yo he escuchado de que en esta sociedad que todo es trabajo y todos vamos rápido, hay matrimonios que se casan y no tienen su luna de miel. Entonces, como cristianos también es un momento al especial. Otro día salen a trabajar. Claro, es un momento muy especial, bíblico además, que el cristiano, los matrimonios jóvenes tienen que darse. O sea, no tenemos que dejarnos absorber por el sistema económico y puede tener el mejor trabajo y todo, pero los jefes tendrán que comprender, pero ese momento es muy especial que para los cristianos una vez en la vida, es el propósito de Dios y debemos celebrarlo y debemos, digamos, regocijarnos y tomar ese tiempo de luna de miel. Es un consejo. Bueno, aquí estamos dando distintos consejos. Bueno, aquí hay un consejo, pastor, disculpe que lo interrumpa, pero un consejo que tiene que ver mucho con la iglesia, con los pastores, que tienen que dar estos consejos. Si los jóvenes están recién partiendo, entonces los papás son los que tienen que ver esto. Por eso el llamado principalmente es para la iglesia, porque esto ocurre en la iglesia. Y claro, y es importante para los padres cristianos que entienden la palabra. Sería ideal y ojalá que toda la iglesia lo hicieran, de que si estos jóvenes de 18, de 20, de 25 años, la edad que tengan, si están de novio y tienen intención de casarse, bueno, primero que esos jóvenes no lleguen a los 3 meses diciéndole al pastor o a sus padres que se van a casar, en primer lugar, sino que sea algo preparado de 1 año, 2 años, cosa de que primero puedan reunir dinero para el casamiento, segundo que puedan tener charlas de conversación con sus padres, con los pastores, y que entiendan que esto no es un juego. O sea, el matrimonio es algo tan importante que no es llegar y ya me caso y al otro mes está todo listo, sino que tiene que haber una charla, tiene que haber oración, tiene que haber reprensión, tiene que haber ahí el padre también, la madre. En la iglesia siempre se sabe todo lo que está pasando, entonces el pastor no puede estar ajeno. Si ve una pareja de jovencitos que ya se atraen, no podemos estar ajenos. Claro. De hecho, todos saben. No, y lo otro también que se dan en la iglesia, y no es la voluntad de Dios, que esa niña se fija en una persona no cristiana. Entonces después, cuando ya falta 1 mes para casarse, le avisan a sus padres o al pastor qué más vamos a hacer, qué más se va a hacer ahí. Y ese no es el plan de Dios. A eso quería llegar, que todos saben. El pastor sabe, pero tampoco hay un llamado. O sea, yo creo que hay una preocupación de esta jovencita que tiene 18 años, 19 años, 20. Tienen que hacerle ese llamado, conversar con ellos, sentarlos a conversar, porque a lo mejor ellos no van a llegar. Pero para eso estamos nosotros, los papás, estamos los hermanos de la congregación, están los pastores para acercar a estos jóvenes.
Y ya que estamos hablando, que avance todo esto y prepararlo. Ya que estamos hablando de esos temas, porque van saliendo muchos temas y es interesante, es bonito esto porque ¿qué sucede muchas veces? Esto es típico a veces en alguna iglesia evangélica, transversalmente. Sucede que los jóvenes cristianos se casan, bueno, hablan con sus pastores, preparan todo, su fiesta y todo el asunto, y hacen su fiesta, todo con canciones cristianas, con oportunidades, muy lindo, y se va el pastor, se van los hermanos, los diáconos y todo, y ahí comienza el baile, comienza la fiesta, la música reggaetón y todo eso, y a mí me ha tocado presenciarlo en vivo y en directo, todo ese tipo de cosas, y obviamente es bastante incómodo, porque uno dice, que hay una contradicción, no puede ser, pues si estamos hablando de Dios, de la palabra, y justamente ocurre cuando hay matrimonios que se unen a yugo desigual, claro. Es donde más ocurre. Pero por último ahí uno puede decir, bueno, ya podría entender, no estoy de acuerdo, pero podría entenderlo, pero sucede en pareja o matrimonios que son los dos del coro, son los dos de la iglesia, entonces para mí es bastante triste, o sea, es como tragicómico, pero es una pena, o sea, no debe ser, porque o somos cristianos o no somos cristianos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar, digamos, como dividiendo la fiesta, por decirlo? O sea, una parte de la fiesta con bebida, con dando gracias a Dios, dando gloria a Dios, orando, todo como sanito, como espiritual, y después se va el pastor y los diáconos y se transforma y bajan las luces y baja la fiesta. Entonces, ¿a qué Dios estamos sirviendo? Entonces también hay un llamado de que seamos consecuentes como cristianos. O sea, alguien puede decir, no, pero es que una vez en la vida que me voy a casar y hay alegría, pero si como cristianos nuestra alegría es distinta. Así es. Entonces tenemos que marcar la diferencia en esa situación. Entonces, a mí me ha tocado estar ahí y obviamente nos vamos porque no pertenecemos a ese mundo de estar bailando, de estar menos canciones que hablan de sexualidad, de la cintura para abajo. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Entonces ahí es un llamado también para estar en santidad. O sea, no podemos estar sirviendo a Dios y al diablo, sí, súper claro. Así es, amén, porque así tenemos que hacerlo en nuestro matrimonio, cuando ya llegan nuestros hijos igual. Dice en Génesis, a través del mismo versículo, dice, y se unirá a su mujer. O sea que hay un compromiso, y es un compromiso serio, un compromiso que hay que recalcarlo, hay que recalcárselo a aquellos novios que llevan a lo mejor un año, de los que llevan 5, es un compromiso para toda la vida. Y yo puedo, digamos, hablar con testimonio, porque uno puede decir, bueno, da lo mismo, sí, pero es que eso es un indicio de cómo ese matrimonio va a funcionar. De los matrimonios que nos casamos hace 18 años ya con mi esposa en esa generación, muchos cristianos, muchos jóvenes se casaron de esa manera que yo le estoy diciendo, como una fiesta mezclada. Y al correr del tiempo es una pena decir que esos matrimonios se han divorciado siendo cristianos. No son felices, no están bien, y por la misericordia de Dios, con mi esposa hemos mantenido, digamos, con esta bendición, permanecemos casados sin mayores problemas, siendo fieles a Dios, porque también uno ha puesto a Dios primero. Entonces nuestro matrimonio fue con cántico a Dios, con oportunidades cristianas, en la misma iglesia. Entonces esto, alguien puede decir, oye, pero qué fome, que no, porque esa es nuestra manera, como cristiano, esa debe ser nuestra manera. Cuando pasan los años, pastor, en el caso suyo 18 años, claro. Imagínese, y usted mira hacia atrás, y usted qué lindo testimonio, qué lindo es lo que usted, no tan solo testimonio para el resto, sino que para sus propias vidas, de que la base siempre ha estado Cristo. A mí en un momento, como yo era jefe joven y me invitaban a varios matrimonios, entonces bueno, había matrimonios muy lindos y también cristianos, y yo felicitaba a esas personas, pero me tocaba, uno pasaba vergüenza ajena en algunas situaciones donde matrimonio entre comillas supuestamente cristiano, y por ahí andaba gente borracha dando espectáculos, había bar abierto. Entonces uno dice, pero ¿dónde está el cristianismo? Y las personas siempre se justifican, no, es que tengo familiares que no son cristianos. Yo también tenía familiares que no eran cristianos, pero ellos son los que tienen que adaptarse, es lo que tienen que adaptarse a lo que yo creo. Están siendo invitados a su matrimonio. Exactamente, entonces ahí
tenemos que ya dejar ese cristianismo mezclado con el mundo y tenemos que ser radicales en nuestras maneras de pensar. La gente de afuera entiende con respeto, entiende. Entonces, si nosotros, el que quiere venir, o sea, aquí no va a haber trago, aquí no va a haber cigarro, aquí ellos saben que es así, claro. Pero el problema es que nosotros queremos hacerlo distinto. Claro, aquí no va a haber baile. Que se sientan cómodos y es totalmente errado porque ellos van preparados a un matrimonio. A lo mejor dicen, pucha, que lata no vamos a bailar, pero ya van preparados que no van a hacer las cosas como ellos quieren. Claro, y es una instancia también para evangelizar. Sí. Yo me acuerdo que en esa oportunidad cantamos canciones cristianas, evangelizamos, todo fue en torno a Dios, a las oportunidades, fue muy lindo y fue en la iglesia, entonces las personas se comportaron y así fue como yo quería con mi esposa, entonces, y eso es lo que agrada a Dios también, porque uno tiene que darle honra y gloria a Dios en esas circunstancias. Pero si nosotros nos doblegamos al mundo y de alguna manera decimos ya, seguimos la corriente, entonces, ¿en qué momento somos sal y luz de la... Además que siempre nosotros estamos sembrando, siempre. Y cuando no estamos sembrando, aquello también queda. Entonces nosotros tenemos que sembrar para el resto, porque el resto va a tener un momento en donde va a decir, necesito lo que ellos tienen. Pero si no lo ven, si no lo reflejamos, ¿de dónde lo van a...? Incluso, son temas muy interesantes, incluso hay unos pastores que yo he escuchado que yo estoy muy alineado con esa enseñanza de hablemos de cuando la novia se casa, también ahí hay un tema, o sea, a veces parece que en los casamientos hubiera una licencia para mostrar más, para mostrar, disculpe la palabra, para mostrar más pechuga, para mostrar más piel, para mostrar más escote, pero al contrario, o sea, la mujer que se casa está, como hemos hablado en otra oportunidad, el matrimonio tiene que reflejar la gloria de Dios. Estamos esperando ese momento, así. Claro, y eso también es parte de la santidad. Hay pastores, hay un pastor que yo escucho que es el pastor Chuy Olivares de México, y ellos han tenido que tomar reglas hasta en este asunto, o sea, han tenido que llegar a la instancia de decir, a usted no la caso hasta que se cambie o se ponga algo encima, porque se casan ante Dios, se casan ante una iglesia, y esto no es un desfile de moda, que aquí se ve a alguien más lindo, y aquí es parte de lo que hemos hablado en la iglesia, es parte de la esencia, de la modestia, del recato que tiene que tener la mujer, y con mayor razón la novia. Entonces son disciplinas que no nos gusta aceptarlas, pero no se tocan en la iglesia. Entonces el pastor tiene la autoridad de decir, hermana, bueno, para eso están las charlas antes. Hermano, usted se va a vestir de esta manera, aquí no sé, pues no, hay ciertas reglas que se tienen que seguir, porque ese hombre, esa mujer, no está haciendo una simple declaración, un simple compromiso, sino que está haciendo un compromiso ante Dios. Amén. Entonces cuando entendemos que Dios es santo, y que la iglesia también es santa, entonces vamos tomando el respeto adecuado y vamos viéndolo desde otro punto de vista. Sí. Entonces si nosotros empezáramos a enseñar eso, todo sería muy distinto. Sí. Entonces a mí me ha tocado ir a hartos matrimonios, entonces por eso hablo con autoridad y con testimonio, y de repente da de esa incomodidad, esa vergüenza, es complicado. Entonces es importante que estos temas también se tienen que tocar y son parte de la santidad. Claro que sí, pastor. Mire, dice, en cuanto al compromiso, decíamos anteriormente que el se unirá, es un compromiso, es un pacto, ¿no es cierto?, para siempre. Ya no está soltero, pero cuando estaba de novio, quería pasar el mayor tiempo con su novia, pero se casó y quiere pasar el mayor tiempo con su mamá, como decía usted delante. O con los amigos también. O con los amigos, claro. A veces ese hombre, ese esposo, prefiere jugar a la pelota, ¿cierto? Y deja a su esposo también abandonado. Por esa razón muchas parejas conviven. No, yo no me caso, porque sabe que hay un compromiso mayor. Pero muchos se justifican y dicen, no quiero estar con un papel ahí que me tenga amarrado, un papel, no, déjenme así como estoy. O ambos opinan, o a veces uno quiere casarse y el otro no. Pero la verdad que no quieren tener ese compromiso mayor, ya de dejar a su amistad, de soltar, de renunciar a sus cosas. Claro, y aquí es donde nosotros tenemos que tener un equilibrio, o sea, el esposo necesita su espacio y la esposa también, pero que esto no se transforme en un vicio. O sea, está bien que de repente el esposo quiera ir a jugar a la pelota y compartir, ojalá con hermanos cristianos, porque si ya estamos compartiendo con otras personas más con mundanos que en cristianos, también hay un problema. Claro.
pero si ya esto se torna que todos los miércoles, que todos los jueves, y que estamos abandonando las cosas de Dios, claro, y estamos van a tomar al final del partido, y no salimos con la esposa, claro, no salimos con los hijos, y estamos prefiriendo los amigos, ya, entonces ahí hay que tener, como dice usted, el esposo, y sobre todo los que están recién casados, la mayor parte tiene que estar con su esposa. De repente, claro, el esposo, o a mí, a veces en el trabajo, yo termino el horario y quiero estar con mi familia, quiero estar con ellos, quiero compartir con ellos. A mí me toca la bendición de poder ir a la casa a almorzar, y aunque me molesten mis compañeros, hoy que te vas rápido, te pueden decir zapatillas con clavos, pero si uno ama a su esposa, yo prefiero estar con mi familia, que voy a estar perdiendo el tiempo con amigotes, ¿cierto? Personas que no... yo prefiero estar con mi esposa, con mis hijos, y es el principal ministerio que uno tiene, entonces es importante. Amén, pastor, yo voy a concluir porque nos quedan poquitos minutos y hay tanto para hablar. Por ejemplo, el no unirnos a yugo desigual, todos los fracasos que trae, ¿no es cierto? Claro, es que podríamos la otra semana seguir hablando de este tema porque está interesante. Es bastante interesante este tema. A tocar. Pero yo quiero concluir con lo siguiente: ¿cómo se construye una casa? Se construye con sabiduría y con prudencia se afirma, así dice su palabra. La sabiduría es entregar mi matrimonio a todos los principios de Dios. Si yo no entrego mi matrimonio, si yo no entrego mi vida, si yo no cumplo mi rol como esposo, como esposa, a todo lo que Dios me determina para mi vida y para mi matrimonio, no va a funcionar adelante. Y con esto concluyo. Dice, yo he determinado vivir para Él, aunque otros no lo quieran. Amén. Bueno, y la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ahí no importa que el mundo nos trate de locos, fanáticos, que no crean en el matrimonio, pero yo sí creo, y yo tengo que amar a mi esposa, y yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces, Dios primero, Cristo primero en nuestro matrimonio, y ahí va a empezar a funcionar el matrimonio. Pero un matrimonio que deja a Cristo de lado, que deja los principios bíblicos de lado, no va a funcionar. Va camino a la destrucción. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, Iglesia Ictus. Pueden ahí revisar el video, pueden enviar un comentario, alguna respuesta, algo ahí, alguna pregunta, y lo invitamos a compartir con nosotros a nuestra iglesia Ictus. Nos reunimos todos los sábados a las 5:30 en Lirquén 7790, esquina Avenida Linares, Comuna La Granja. Así que este ha sido el programa Volviendo a las Raíces de la Fe, y que el Señor les bendiga. Amén, bendiciones.